La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Hermanos, reciban un saludo de la iglesia, mamá, allá en San Salvador, ¿verdad? Los felicitamos en este tiempo de convención misionera. Es un tiempo hermoso donde podemos desprendernos de nosotros para dar al Señor y por amor a las almas. Es prácticamente una convención de ausencia de egoísmo. Ya no tengo que pensar en mí, tengo que pensar en los no alcanzados, en aquellos que necesitan oír de la palabra de Dios. ¿Sabes que en algunos países del mundo hay más cristianos en este lugar que lo que hay en ese país? Para que usted tenga una idea, hay lugares donde solamente se cree, porque es bien difícil reconocer por números, porque es un país donde hay persecución. En algunos países solamente hay 30, 40 hermanos en Cristo, en una población de varios millones de habitantes. Entonces, así que démosle gracias a Dios porque somos ricos en Cristo Jesús, tenemos abundancia de palabra. Hay lugares donde no tienen la Biblia, no tienen la palabra de Dios. Yo sé que más de algunos de ustedes tenemos 2 o 3 Biblias, allá ni siquiera una. Así que, hermanos, oremos por ellos para que Dios pueda ministrar y enviarles los recursos necesarios. Y es por eso que estamos en esta convención, para poder soñar, valga la redundancia, el sueño de Dios. No nuestro sueño, no nuestro deseo, sino el sueño de Dios. Vamos a orar. Buen Padre, te damos infinitas gracias por toda tu bondad y misericordia. Agradecemos, buen pastor, todas tus bondades. Un día nos alcanzaste con tu palabra, nos alcanzaste con tu amor, nos has dado, Señor, la oportunidad, por gracia, por misericordia, de poder servirte. Buen Señor, te doy gracias por esta iglesia, gracias por cada uno de mis hermanos que han dispuesto su corazón a ti. Te pido que en esta hora sea tu Espíritu Santo quien nos ministre. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Y hermano José, muchas gracias, hermano José Melgar, por la oportunidad que me dio o me ha dado para estar aquí con ustedes, el poder hablarles de esta visión misionera. Lo vamos a hacer a través de una presentación en PowerPoint y vamos a hablar de lo que es básicamente lo que es la visión misionera y el desarrollo de la iglesia. Cuando hablamos de lo que es en sí, lo que es la visión, necesitamos comprender que eso tiene que ver con el deseo de Dios, con el corazón de Dios. Y cuando nosotros nos unimos a la visión de Dios, eso incide en el desarrollo de la iglesia. Es decir, si yo estoy preocupado por el propósito de Dios de alcanzar el mundo para Cristo, esto va a traer desarrollo a nuestra vida, va a traer bendición a nuestra vida. La Biblia dice que es mejor dar que recibir. Y cuando damos para la obra de Dios, no solamente en el aspecto económico, eso es lo menos, pero nos comprometemos a orar, nos comprometemos a ir, podemos responder al llamado de Dios, eso trae a nuestra vida desarrollo. Entonces, si nosotros no aceptamos la visión de Dios, nos quedaremos enanos espiritual y ministerialmente hablando. Es por eso que es importante que abracemos la visión misionera. Para poder hacer esto, hermanos, es importante, y voy a bajarme de aquí del púlpito, es creer y vivir la visión de nuestro Señor Jesús. Es importante que nosotros aprendamos a poder creer, pero no solamente creer, sino vivir esta visión de Cristo. Ahora, esta visión vamos a compararla con una visión que encontramos muy a menudo. Yo sé que muchos de ustedes también ya han ido a este lugar. Lo vamos a comparar con una visión secular. Me refiero a McDonald's. ¿Ok? McDonald's tiene una visión en su empresa y es esta: convertir
convertirse en la principal prestadora de servicios alimenticios del mundo entero. O sea, McDonald's tiene una visión de alcance global. No está pensando en una ciudad, está pensando en el mundo entero. La verdad que la globalización la vemos en la palabra de Dios. Desde el libro de Génesis, cuando Dios dijo, oiga esto, dijo a los animales, los bendijo, dice la Biblia, que el Señor los bendijo y les dijo, llenad toda la tierra. Y es cierto, los animales han obedecido la visión misionera, ¿no? Llenad toda la tierra. ¿Saben que hace unos años atrás me encontraba en el norte del estado de Texas, donde mi hermana, y estaba colaborando ahí con mi cuñado en el jardín de la parte del frente de la casa? Estábamos haciendo el mate de jardinero, ¿no? Ayudándole a él. Entonces en eso me picaron unas hormigas, pero me dejaron unas buenas ronchas. Y entonces me dijo mi cuñado, entonces me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, estas hormigas no son nativas de aquí de Estados Unidos, vienen de Centroamérica. Cuando él me dijo eso, yo dije, hormigas misioneras, dije yo, porque han obedecido, llenad toda la tierra. Entonces, lo mismo dijo el Señor a Adán y Eva, que se multiplicaran y llenaran toda la tierra. Pero hubo un hombre que se opuso a esa visión. ¿Y saben quién fue? Nimrod, que edificó la torre de Babel, diciendo, nosotros no vamos a movilizarnos, para que no seamos esparcidos sobre la tierra, construyamos una torre. Ahí encontramos la rebeldía en contra de la visión de Dios. Quiero decirles esto, toda persona que se rebela contra la visión de ganar el mundo para Cristo, no es de Cristo. Entonces, y usted sabe lo que sucedió en esa torre. Entonces, vemos aquí, hermanos, en el caso de McDonald's, quiere ellos convertirse en la principal prestadora de servicios alimenticios en el mundo entero. Por supuesto, la iglesia de Cristo somos llamados a conquistar el mundo, ir y hacer discípulos a todas, oiga esto, a todas las naciones. O sea, que yo tengo que pensar que mi tarea como cristiano a nivel personal, oiga esto, llámese usted como se llame, la visión que Dios le ha dado a usted es de alcance mundial. Dirá, ¿cómo? ¿A mí? Claro. No es solamente al grupo, es a cada uno de nosotros individualmente. Dios nos ha dicho, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, si eso es así, eso me entusiasma, porque entonces me está desafiando, ¿no? Entonces Dios me dice, hijo, tú puedes tocar las naciones de la tierra. Ahora, después vamos a hablar cómo. Entonces, pero se puede hacer. De hecho, ustedes lo están haciendo. Mire, una de las herramientas que ustedes están ocupando es, por supuesto, la predicación en este lugar, extendiéndolo a través de los medios de comunicación, a través de la internet, a través del cable, a través de la radio, a través de tantas cosas. La palabra está corriendo y eso nosotros tenemos que apreciarlo. Por eso los felicito en el nombre del Señor Jesucristo, porque están abrazando esta visión. Ahora, en el caso de McDonald's, el 99% de la población mundial todavía no es cliente, fíjense bien, de McDonald's. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en cuanto a la cantidad de cristianos hoy en día que hay en el mundo, podemos decir que el 66.85% todavía no pertenece a la iglesia de Cristo. Entonces estamos hablando de una tarea enorme. Ahora, en el caso de McDonald's, oiga esto, venden 33 millones de hamburguesas alrededor del mundo cada día. Oiga esto, como ellos tienen una visión global, y usted puede encontrar McDonald's en África, en Asia y en cualquier otro lugar, pero como ellos tienen una visión tan grande, hermanos, lo que hacen es que son 33 millones de personas alrededor del mundo que comen diariamente un Big Mac. Ahora, ¿cuántas almas nosotros ganamos para Cristo? Que Dios nos perdone, ¿no? Nos perdone, porque nosotros somos llamados a compartir la palabra de Dios, el pan de vida. ¿Cuántos están comiendo la palabra de Dios? Y como Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Pero muchos no tienen la oportunidad de comer esa palabra viva, que los haga nuevas criaturas. Entonces, nuestra responsabilidad es extender ese pan de vida en toda la tierra. McDonald's, para poder vender esta cantidad de hamburguesas, ellos tienen una universidad que se llama exactamente así,
la Universidad de la Hamburguesa, que está en lo que es en uno de los países allá europeos, hermano, y para poder, fíjense bien, poder lograr vender 33 millones en Bruselas, donde está la Universidad de la Hamburguesa, instruyen, capacitan a todos los que están involucrados en vender a nivel mundial en 22 idiomas. Ahora, por eso es importante el CCDL, por eso es importante el Instituto Bíblico. Aquí es donde se entrenan los hombres y las mujeres que van a sacudir las puertas del infierno para arrebatar las almas al diablo. Entonces, por eso es importante la formación, la educación, lo importante es la escuela dominical, y algunos dicen, ¿para qué de tanto estudio? Los grupos familiares, ¿y por qué eso? Porque nos estamos entrenando para ganar el mundo para el Señor Jesucristo. Si el McDonald's está interesado en vender hamburguesa y para eso entrenan a cada uno de su personal, fíjense bien, cuando usted va a un McDonald's o a cualquier otro lugar, la gente son bien amables, no. Y le dan ganas a uno de ir a comer otra vez, pero si a alguien le sale empurrado ahí, uno dice, porque los han entrenado a que sean sonrientes, que sean amables. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa vender. Ahora, nosotros no vamos a fingir una sonrisa cuando venimos a la iglesia, sino porque el amor de Cristo fluye normalmente, ¿verdad? Y el amor de Cristo nos va a llevar a que otras personas puedan aceptar el mensaje de la palabra del Señor. Entonces, en cuanto a los obreros de Cristo, hermanos, la verdad que cuán importante es que nosotros nos preparemos para llevar la palabra. En el caso de McDonald's tiene una visión global, pero también, hermanos, y sobre todo, la visión global comienza en Dios. Comienza desde el Génesis y comienza, hermanos, también en el libro, en los evangelios. Por eso que cuando Jesús nace, ¿cuál es la alabanza que entonan los ángeles? Entonces, cuando hablan de, os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, y son nuevas de gran gozo, ¿para qué? Para todos. Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, nosotros tenemos que, hermanos, tomar muy en cuenta lo que es la visión de Dios. Ahora, el problema es que algunas veces nosotros a lo largo de los años empezamos a hacer algunos cambios de una visión A a una visión B. Para ilustrárselo, recuerdan ustedes en el caso de Abraham. Vemos a Abraham que una oportunidad, bueno, Dios le dio una promesa, mira, Abraham, yo te voy a dar un hijo y vendrá una gran descendencia, y hablaban. Bueno, Dios habló tantas cosas lindas y Abraham lo creyó, pero parece que Sara de repente se desesperó un poquito porque, bueno, la promesa todavía no llegaba, pasaron 5 años, 10 años, 15 años y Sara cada vez se veía más viejita y Abraham también, y decía, bueno, Dios nos prometió un hijo. Entonces a ella se le ocurrió y le dijo a su esposo, por favor no se le ocurran estas cosas, estimada hermana. Okay, le dijo a Abraham, quizás tendré hijos de Agar, ¿por qué no te allegas a ella? Y Abraham dijo, tus órdenes serán obedecidas. Entonces, en eso, pues usted ya sabe, nace Ismael. Ahora, un momento dado vino Abraham y le dice a Dios, Señor, te ruego que Ismael viva delante de ti. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo? En Isaac te será llamada descendencia. En otras palabras, el plan es A, no plan B. Así que el que tenga oídos para oír, que oiga. Dios tiene un plan A y ese es el plan que bendice. A lo largo de los años, cuando nosotros vamos en los caminos del Señor, de repente aparecemos con un Ismael. No estoy diciendo que es un hijo, no, pero estoy refiriéndome a un plan, a otras ideas. Entonces, ¿cuáles son las ideas de algunas jovencitas? Ay, Señor, que dame el príncipe azul, aunque sea morado, pero dámelo, Señor. Y eso es lo máximo y otros no, un buen negocio y tantas cosas. Hermano, la verdad que Dios puede, y de hecho lo hace, añade esas bendiciones, pero no es la visión en la cual yo me tengo que involucrar. La visión suya y mía es ganar el mundo para Cristo Jesús. Ahora, en el camino, Dios le va a dar la esposa, le va a dar el esposo, le va a dar los recursos financieros, le va a ayudar en su salud, le va a ayudar en tantas cosas, pero la visión es la visión de Cristo. Ahora, por ejemplo, ¿para qué te quieres casar? Yo le preguntaría a una pareja de novios, ¿para qué te quieres casar? Hay pastores que, mire, me estoy quemando. Esa no es la visión. ¿O por qué es que nos amamos? ¿Pero para qué? Para tener una familia. ¿Pero para qué quieres una familia? Bueno, para vivir felices.
Eso no es la visión. La visión es que si yo me voy a casar es para que con mi esposa y mi familia sirvamos a la visión de Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué. Entonces, eso sí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a encontrarle propósito. Porque cuando le falle el esposo, le falle la esposa, le fallen los hijos, te falle papá o te falle mamá, si esa es tu visión, te vas a venir al suelo. Pero si tu visión está en Cristo, aunque te fallen los demás, seguirás sirviendo al Señor Jesús. Entonces, vemos algunos casos por ejemplo, de personas que tuvieron que cambiar porque se desviaron un poco. En el caso, vemos a Moisés. Moisés quería administrar a la nación de 2,5 millones de personas aproximadamente, pero de una forma muy centralizada. Y viene Jetro y le ayuda a pensar un poco. Le dice, no, tienes que hacer un plan diferente, una organización descentralizada. Hay que cambiar esto. Y ¿sabe qué? Moisés aceptó la sugerencia del suegro. Cuando los suegros tienen buena opinión, hay que obedecer, yernos y nueras también. Entonces él, siendo un líder, aceptó el consejo de su suegro. ¿Para qué? Para bien. O sea, en el camino del evangelio, hermanos, no existe ninguna persona que no se haya equivocado. Moisés se equivocó, pero rectificó. Y eso es lo importante. Vemos otro caso, y vemos el caso de Saúl, que cuando había un desafío ahí, un gigante que estaba desafiando a toda la nación. Ahora, él dice, a David le dice, mira, tú vas a ir a pelear, pero te voy a poner mi armadura. Y se la puso y no podía ni siquiera caminar, porque David era alto, entonces David no era tan alto. Entonces le quedaba aquí claro, nunca había usado eso, ya se pueden ustedes imaginar, una armadura de aquel entonces. Entonces dijo David, no, eso no. Y Saúl aceptó el método de David. ¿Y cuál es el método de David? La fe en Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Aquel hombre se convirtió en un tremendo, vencedor, porque usó la fe en el Señor para poder pelear. Vemos el caso de Eliseo. Eliseo en un momento se le ocurrió, yo no sé dónde salió para la teología del báculo. Un niño estaba muerto y le dice a su siervo Giesi, mira, ponle el báculo en el rostro del niño y el niño va a resucitar. Y entonces, y claro, no resucitó. Y él dijo, ¿y qué falló? Entonces de ahí se acordó que su maestro Elías, tiempo atrás, cuando un niño murió, se tiró sobre él y empezó a orar y el niño resucitó. Entonces, ¿qué hizo este hombre de Dios? Estamos hablando que era el director del Instituto Bíblico, Eliseo, en ese entonces. Era un teólogo, pero entonces él tuvo que cambiar la teología del báculo. No le busqué en la Biblia, que no existe, pero yo digo que así es. Porque él se le ocurrió que poniéndole el báculo iba a resucitar. Pero entonces él entendió que no era así, sino que era a través del clamor. Y vemos que el niño resucitó. O sea, es importante que vayamos haciendo ajustes en nuestra vida. Y las iglesias algunas veces nos desviamos. Está bien que construyamos, un templo, construyamos tantas cosas, pero la visión número uno, ¿cuál debe ser? La visión es, si vamos a tener un templo más grande, ¿para qué es? Para que tengamos más personas, para que más personas salgan a predicar la palabra del Señor, para alcanzar el mundo, para el Señor Jesucristo. ¿Por qué quieres un trabajo nuevo? ¿Por qué quieres más ingresos? Es para poder servir al Señor. Ahora, si esa es la visión, Señor, dame más recursos, Señor, quiero ayudar más. Bueno, Dios se lo va a dar. Pero si alguno dice, Señor, dame más dinero, y Dios dice, ¿y para qué quieres? Bueno, para comerme 10 pupusas, Señor. No 4, yo con 10 me lleno. Y no, ustedes con 4 se llenan, no con 10. Entonces hay gustos, que eso Dios dice, no, tú te has equivocado. Te has equivocado y me estás pidiendo mal. Y por eso Dios no responde. Vemos el caso de David, que él se le ocurrió traer el arca del pacto a través de una carreta alada por bueyes. Y entonces, en eso, ustedes saben que hubo un fracaso ahí. Uno de los muchachos que tocó el arca cayó muerto. Entonces dice David, Señor, ¿y qué pasó? ¿Por qué nos has avergonzado, Señor? Y entonces se dio cuenta David que él trajo el arca de una manera equivocada. Tenía que traerla a través de los hombros de levitas
que habían sido santificados, porque era el método de Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con estos ejemplos, hermanos? Lo que quiero decir es que si estamos nosotros en una visión equivocada, tengo que cambiarla por el método de Dios. Y la visión ya fue dada. La visión clara para cada niño, para cada joven, para cada pareja, para cada familia, para la iglesia en forma general, es que cada uno de nosotros podamos extender el reino de los cielos, predicar la palabra de Dios, hacer discípulos a todas las naciones. Y si Dios me provee un trabajo, Dios me provee un recurso, digamos, intelectual, me dé una carrera universitaria, Dios me ayuda aún en el matrimonio, en la familia, en la salud. ¿Para qué quiere más salud? Señor, para que este cuerpo te sirva. Entonces, cuando nosotros no entendemos el propósito de Dios, entonces estamos pidiendo mal. ¿Cuántos están dispuestos ahora a empezar a orar, pero de una forma adecuada? Dígale, Señor, dame esto. Ahora entiendo, Señor. Ahora voy a hacer todo para la extensión de tu reino en esta tierra. Entonces, ¿y por qué, por ejemplo, puede usted decir, voy a perdonar a una persona que me ha ofendido? ¿Sabe por qué? Para que Satanás no le estorbe que usted extienda la palabra de Dios. ¿Por qué tiene que amar aún a sus enemigos? Para que la palabra de Dios siga corriendo. Porque si usted se llena de odio, de amargura, se le cierra la garganta espiritual. Se va a ir secando. Por eso es importante entender el propósito original. Ahora, y acomodarnos a él. Entonces, a lo largo de los años, hermanos, nosotros hemos creído que la mayoría tiene la razón. Y hay un adagio, ustedes lo han oído, Vox Populi, Vox Dei, es decir, la voz del pueblo es la voz de Dios. Pero no es cierto. Hemos idolatrado la democracia. Oiga esto. En otras palabras, la opinión de la mayoría, en esa nos vamos a embarcar porque la mayoría tiene la razón. Yo le pregunto entonces, cuando vino el diluvio, la mayoría tenía la razón. No, solo 8 tenían la razón y la mayoría se murió. ¿Sí o no? O sea, hermanos, la visión de Dios no tenemos por qué consultarla con los demás si le gusta o no le gusta. Yo les hago una pregunta. ¿Qué pasaría si usted tiene, por ejemplo, tiene 5 niños? Porque algunos tienen esa bendición, ¿no? 5, 7, 8. Hace un día atrás escuché 9. Bueno, entonces, ¿qué tal si a esos 5 niños le pregunta mamá, ¿qué quieren almorzar? Sorbete, mamá. Y todos estamos de acuerdo. Usted sabe que eso lo desnutriría a los niños. No es amor. Usted tiene que decirle, hoy les tengo sopa de espinaca, pero no me gusta. Pero lo van a comer. Sí, sopa de espinaca. Pero no me gusta. Pero eso les va a nutrir por esto y esto. Entonces así es. Hermano, la visión de Dios no tiene que ser consultada a la opinión pública. Tengo que aceptarla porque así dice Dios. ¿Sí o no? Entonces, claro, eso va a traer unidad de criterio. Entonces, por eso, hermanos, que usted se dio cuenta, bueno, por la palabra de Dios en Números, capítulo 13, ¿qué pasó con Moisés? Mandó 12 espías. ¿Qué significa eso? La representación de las 12 tribus, es decir, el aspecto democrático. Les pregunto, entonces los manda, ¿qué pasó? 10 venían con un mensaje que era en negativo, y 2 con un mensaje positivo. Entonces, ¿qué pasó? La mayoría ganó, y como ganó la mayoría, en votación, el pueblo retrocedió de la frontera de la tierra prometida. Hermanos, no cometamos el mismo error. La mayoría no tiene la razón. Quien tiene la razón se llama Jesús. ¿Okay? Jesús tiene la razón, su palabra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Obedecerla, no cuestionar. Entonces, y eso, por supuesto, será a través de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo que me va a ayudar a comprender todo esto. Entonces es la palabra, no es el pastor, hermano, es la palabra de Dios lo que está escrito y también la guianza preciosa del Espíritu Santo que nos va a ayudar a tomar las decisiones que son correctas, así como los 12 espías que luego mandó Josué 40 años posteriormente a ese fracaso. Entonces él entendió, no, yo no voy a mandar ahora 12, mandó solamente 2, ¿sí o no? Porque la mayoría siempre se equivoca, ¿no? Entonces él entendió
que la única manera de hacer las cosas es a través de la revelación de la palabra y de la dirección del Espíritu Santo. Ahora, todo esto, hermanos, nos ayuda a comprender que la visión de predicar el Evangelio por toda la tierra es una visión, hermanos, que nace en el corazón de Dios. Y lo que nace en el corazón de Dios está garantizado con bendición. Por eso que la iglesia es un pueblo apartado del mundo para poder ser un pueblo especial, un pueblo de sacerdotes, dice la Biblia, ¿sí o no? Es decir, un pueblo que es líder, un pueblo que lleva la antorcha de la verdad. Entonces, además de eso, es un pueblo que tiene una misión de ser sal y luz, no solamente en su casa. Está bien comenzar en casa, pero es para todo el mundo. La comisión es hacer discípulos a todas las naciones, pero también a través de la dinámica de la llenura del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, y recibiréis poder y me seréis testigos. Fíjense bien, me seréis testigos en Jerusalén. Jerusalén podría ser el lugar donde usted vive. Samaria, las demás ciudades o las demás colonias o departamentos. Y, dice, Judea y hasta lo último de la tierra. O sea, la visión es hasta lo último de la tierra. Usted dirá, ¿cómo, Señor? O sea, ¿tú piensas, Señor, que yo tendré un impacto a nivel global? Sí, hermanos. Y usted dirá, ¿cómo? No se preocupe, Dios lo va, en su momento se lo va a revelar cómo. Pero una de las maneras es a través de la oración. Cuando usted está orando, oiga bien esto, cuando usted está orando por una nación, por una de esas banderas que están aquí, representando a las naciones, usted está, hermano, tocando esa nación en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando usted envía una ayuda financiera para que pueda haber alimento, para la gente que está sufriendo, por ejemplo, en África, necesitan vacunas, necesitan la palabra de Dios, se necesita construir templos, necesitan tantas cosas. Entonces, cuando usted está haciendo eso, usted está extendiéndose a otras naciones. Y cuando usted va también, cuando usted, hermano, se involucra en el servicio de la obra de Dios, comenzando, fíjense bien, aún evangelizando a una persona aquí en este país, y luego esta persona luego sale a otro país, esa persona va llevando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando se abraza la visión, hermano, Dios le extiende a usted también los recursos para poder ir. Ahora, habrán momentos, hermanos, donde el diablo va a decir, no se puede, pero con Cristo sí se puede, hermano. La ciudad de Jericó es una ciudad sumamente amurallada, que decían, esto no se puede penetrar, es imposible. Hermanos, hay tantas murallas mentales, espirituales, las religiones, tantos oposición, hay lugares donde hay persecución. Hermanos en Cristo están muriendo. Entonces, ¿cómo vamos a llegar con la palabra de Dios? ¿Sabe qué, hermano? Dios está haciendo cosas grandes. Hermano, no solamente yo le llamo así, por la infantería de nuestros misioneros, pero cuando llega la aviación de la oración por esos lugares, ¿no? Entonces, y además de eso, a través digamos, de la radio, televisión, en estos días yo me imagino que todos vieron una noticia que los hermanos de allá de Finlandia, a través de los drones, ¿verdad? Que eso, a algunos les gustan esos juguetitos, ¿verdad? Pero ellos, fíjense bien, ¿qué idea? Estaban ocupando los drones para ir a tirar Biblias donde estaba el campamento de ISIS. Entonces ellos iban a dejar caer Biblias electrónicas para que aquellos que no reciben la palabra, no tienen la oportunidad de leer la Biblia, tengan una Biblia electrónica. Wow, dije, qué idea, ¿no? Entonces, otros, hermanos, a través de la radio, televisión, quiero decirles a manera de testimonio, nunca pensé que a través de los medios de comunicación, especialmente lo que es internet, las redes sociales, yo les digo una cosa, el año pasado el reporte que me dieron en la iglesia del Ministerio de Comunicaciones es que se alcanzó 48 millones de personas en el mundo en un año. Solamente en el país de China mensualmente bajan, es decir, oiga, copian entonces 24,000 videos y audios de mensajes. ¿Qué hacen con ellos? No sé, pero lo más seguro es que se lo van a enseñar a otros y se ponen a ellos a comentar la predicación. Hermanos, y estamos llegando a más de 120 países en el mundo.
Entonces, por eso que yo los felicito y les animo que sigan a través de los medios de comunicación, porque la palabra de Dios está corriendo, hermanos. Y está corriendo. Por eso que habrá momentos en los cuales el diablo va a decir, tú no puedes, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mire, les voy a contar algunos testimonios, cosas que están ocurriendo en los países, por ejemplo, donde hay persecución, donde países islámicos. Entonces, ¿dónde? Oiga esto, el Señor Jesucristo se les aparece en sueños y le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces ellos quedan, dicen, ¿qué pasó este sueño? Y Jesús se les ha presentado en sueños. Luego hay una inquietud, quieren saber más de Cristo. Ahora buscan una Biblia porque es tan escaso, pero Dios hace que un momento todas estas personas conozcan de la palabra y alguien les predique el Evangelio y vienen a los pies del Señor Jesucristo. Hay lugares, hermanos, mire, hermanos, donde hay mucha persecución, pero en esos lugares la palabra de Dios está creciendo enormemente. Entonces, hermano, yo sé que hay tantas cosas negativas en el mundo, pero hay cosas poderosas y gloriosas que están ocurriendo, porque muchos se han movilizado. Así que, hermano, las bendiciones que recibimos cuando nos involucramos en la pasión, en la visión misionera, solamente quiero mencionarle algunas de ellas. Por ejemplo, en 2 Corintios 10, hermanos, nos habla de algunas cosas que suceden en el momento de poder abrazar la visión de Dios. Una de ellas es crecer en fe. Vamos creciendo en la fe porque le estoy creyendo a Dios. Abraham empezó a crecer desde el momento que le creyó a Dios. Y cuando él creyó, se movilizó, salió de Ur de los Caldeos. Entonces estamos hablando de un misionero, estamos hablando de Abraham. Comienza a creer y cambió de rumbo. Entonces él aceptó la visión de Dios. Y en estando ahí dice que Dios lo bendijo. Y por supuesto, ustedes saben todo el desarrollo de la historia. Entonces, cuando usted y yo creemos a la palabra de Dios, al mandato de Dios, crecemos en fe. Pero también se crece en el conocimiento de la palabra. Entonces Dios va a dar conocimiento, mayor entendimiento en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque ahora, Señor, yo quiero cumplir con la tarea que me has dado. Necesito crecer en fe y el Señor le va a dar más fe. Pero también le va a dar más conocimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque va a compartir ese pan a otras personas. Pero también se va a crecer en gracia. Es decir, en ese favor Dios le va a abrir puertas. Te va a decir, esto yo jamás pensé que pudiera ocurrir. Dios me está abriendo puertas, me está dando gracia delante de las demás personas. Es increíble cuando uno empieza a escuchar los testimonios de los misioneros, pero cosas lindas, cosas que uno no se podía, hermano, imaginar que pudieran ocurrir. El Señor les abre puertas, les abre aquí, les abre allá, tantas cosas. Y ellos cuando tengan la oportunidad de testificarles lo van a hacer. Ahora, también se crece en amor, porque cuando yo entiendo para qué estoy en esta tierra, para cumplir el propósito de Dios, entonces Dios hará que nuestro corazón se desborde en amor por las personas. Entonces, ¿por qué? Porque en esto conocerán todos que soy mi discípulo, en que os améis los unos a los otros. Entonces, vamos a crecer en amor, y claro, el que crece en amor, pues es feliz, ¿no? La iglesia va a crecer aún más, va a crecer los números también, aún de las finanzas. A las finanzas personales, porque cuando nosotros damos, el Señor nos da, ¿sí o no, hermanos? Entonces doy los diezmos, doy las ofrendas, doy mi promesa de fe misionera. ¿Qué es lo que pasa? Entonces Dios dice, bueno, hijo, como has entendido el propósito, te voy a dar más. Ahora, no lo hacemos por eso, porque vamos a recibir más. Sencillamente lo hacemos por amor a Dios y por amor a las almas, ¿no? Pero eso sucede, que también en número se empieza a crecer. Pero también en cuanto al servicio, es decir, más gente se va a involucrar en el servicio de la iglesia local. Porque si yo entiendo para qué existo, para ser un siervo, y recuerde esto, el término siervo no solamente es para los pastores, no, el siervo es para todo cristiano, nacido de nuevo. Todos tenemos que ser siervos. Entonces, si yo abrazo la visión, ¿qué va a pasar? Dios me va a ayudar a tener el carácter de siervo. O sea, porque tengo que servir a los demás. Entonces eso es, hermano, es increíble. Es tan beneficioso el tener carácter de siervo, aún en el trabajo, en la empresa donde usted, o en la universidad, donde quiera que esté estudiando. Una persona que es siervo, es una persona que lo están evaluando para ponerlo en otras posiciones.
porque esa es la gente que se necesita en este país y en todo el mundo. No que se aprovechen, sino que sean siervos de los demás, ¿sí o no? Y una persona que es siervo de los demás se preocupa por los demás, se preocupa por el grupo. Una persona que es siervo es una persona que anda buscando el beneficio de otros antes que el de él. Y eso es altamente cotizado en el mundo empresarial. Pero también se crece en misiones, es decir, que vamos a extendernos, y gloria a Dios porque ustedes se han extendido con varias iglesias filiales y síganlo haciendo, pero esto es el comienzo, hermanos. Ahora se están extendiendo también, ayudando a los misioneros que leyeron, mi hermano leyó una lista de los obreros a quienes ustedes están ayudando en oración, ayudándoles financieramente para que ellos sigan trabajando en ese lugar. Así que se va a crecer en el área de misiones, es decir, en la extensión dentro y fuera del país. Ahora, vemos el caso de una mujer que creyó la visión de Dios, llamada Rahab. ¿Quién era Rahab? Una ramera que vivía en el muro de Jericó. Ahora, cuando esta mujer creyó la visión de Dios, fíjense bien, ¿qué pasó? En primer lugar, la liberó de su ignorancia, porque ella, del momento que empezó a oír las cosas que Dios había hecho en Egipto, lo que Dios había hecho en el cruce del Mar Rojo, y cómo Dios le dio la victoria también a la nación de Israel de dos reinos que estaban al otro lado del río Jordán, ella dijo, no, esta es la verdad. Entonces ella abrazó la verdad, y por eso se los testificó a los espías que llegaron. Cuando ella abrazó la visión, la liberó de la ignorancia. No solo eso, sino que ocurre algo más, salvó su vida de la muerte. Cuando usted y yo abrazamos a Cristo, pasamos de muerte a vida, ¿sí o no? Entonces, pero también, hermano, eso trajo la bendición sobre su familia. Su familia fue salva. ¿Por qué? Porque el único pedazo del muro de la ciudad de Jericó que no se cayó es donde ella vivía. ¿Sí o no? O sea, hubo un terremoto tremendo, hermano, y todo el muro cayó, pero donde estaba la casa de Rahab quedó intacto. ¿Por qué? Porque el Señor dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Cuando usted abraza a Cristo, usted trae bendición a su casa, ¿sí o no? Entonces, cuando nos involucramos en el servicio por amor a Dios y por amor a las almas, hermano, hay bendición también en todo lugar y en la familia especialmente. Pero también, hermanos, es que ella participó de la conquista, y esto es interesante, de todas las naciones. ¿Cómo? Oiga esto, Rahab llegó a ser la tatarabuela del rey David. Después de esto, fíjense bien, una mujer de mala reputación, una prostituta, pero como Dios la cambió su manera de ser, ya no vendía su cuerpo, alguien se fijó en ella. Y ahí menciona la Biblia el nombre de esta persona. Se casaron, tuvieron un hijo, tuvieron un nieto, un bisnieto, y el tataranieto llegó a ser el rey David. ¿Qué le parece? ¡Wow! Ahora, no solo eso, sino ella está metida en la genealogía del Señor Jesús. Cuando usted lee Mateo capítulo 1, ¿quién está? Esa estrella de Hollywood, no, estrella de la fe. Rahab, que fue una de las ascendientes de nuestro Señor Jesucristo, según la carne. ¿Se puede usted imaginar? O sea que esa mujer se vio, hermano, más allá de lo que se podía alguien imaginar. Ella sabía, no, aquí hay un plan divino, yo me meto en el plan divino. Y la bendijo a ella, su familia y a las naciones. Hermanos, el propósito de esta reflexión es: abandonemos otro plan, metámonos en el plan de Dios. Ahí es donde hay bendición. Por eso Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Qué significa? Aquellos planes que se han frustrado en su vida. ¿Por qué se han frustrado? Porque yo no estoy en el plan de Dios. Si yo estoy en el plan de Dios, Dios se va a encargar, aun cuando pase por el momento de prueba de la vida, Dios me va a ayudar a que esos problemas se puedan enderezar en su tiempo. Pero no debo de soltar el plan de Dios. ¿Y cuál es el plan de Dios? La salvación.
Si hay aquí alguna persona que nos está visitando por primera vez, quiero decirle el plan de Dios para usted. Número 1 es perdonarle sus pecados, darle vida eterna. Segundo, Dios quiere usarle a usted para hacer de impacto a todas las personas que le rodean y a nivel global. ¿Cuántos están de acuerdo, hermano? Usted dirá, hermano, ¿de verdad? Sí, así es como se lo estoy diciendo. Y usted se va a quedar maravillado de las cosas que Dios va a hacer. Me recuerdo uno de los misioneros me dijo, pastor, mire, en El Salvador yo nunca vi milagros en mi ministerio. Pero ahora que estoy aquí en el campo, me dijo, he visto milagros y hasta una resurrección, fíjese. Wow. Y milagros tras milagros en el continente africano. ¿Por qué? Porque Dios sabe a quiénes va a utilizar en algún lugar. Y usted se va a quedar perplejo. Como dice la Biblia en uno de los salmos, seremos como los que sueñan. En otras palabras, como que me estoy pellizcando. ¿Estoy despierto o estoy dormido? Es que no puede ser lo que estoy viendo. Dios lo va a sorprender a usted y me va a sorprender a mí también. Así que, hermanos, en el nombre del Señor, no soltemos la visión de Dios. La visión de Dios es que si Él me salva, es para que yo me involucre en el proyecto de conquistar el mundo para Cristo. Ese es el proyecto. Si yo me meto ahí, vamos bien. Si yo me salgo de esto, voy mal. Lo importante, aún con nuestras debilidades, nuestra escasez, con nuestros, hermanos, problemas, pero yo le digo, Señor, eso es lo que más me importa a mí. Eso me va a traer ánimo, fortaleza para seguir adelante en el Señor. Oremos. Buen Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, en esta hora, pidiendo, Señor, que tú, Señor, tengas de nosotros misericordia. Mientras todos están con sus cabezas inclinadas y sus ojos cerrados, quisiera preguntar si hay alguien que ha venido por primera vez y usted dice, sí, la verdad, yo ya me cansé de probar una y otra cosa. Pero yo sé que soy una persona pecadora, me he alejado del plan de Dios, pero quiero volver a Dios, porque estoy en esta tierra con un propósito divino. Estimado amiga, estimado amigo, ahí donde está, si usted quiere decirle a Jesús, Señor, aquí está mi corazón, te lo entrego para gloria y honra de tu nombre. Te pido que me perdones, que me cambies. ¿Usted está dispuesto a que el Señor haga un cambio en su vida? ¿Habrá alguien que pueda decir, sí, yo quiero hacerlo? Ahí donde está, levante su mano y vamos ahora. ¿Habrá alguien que por primera vez quiera decirle, sí, yo quiero entregarle mi corazón a Jesús? Levante su mano. Si hubiera un amigo o una amiga, si hubiera alguien, bien. Creo que todos somos de casa, pero probablemente tenemos personas que están escuchándonos en los medios de comunicación. Ahí donde está, estimado amigo, estimada amiga, si usted es la persona que quiere conocer a Cristo como su único y suficiente Salvador, le pido que en este momento cierre sus ojos y diga conmigo, Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón, de todos mis pecados, con los cuales te he ofendido. Abro mi corazón a ti, Señor, porque creo que tú moriste por mí en la cruz y derramaste tu sangre para perdonarme de todas mis culpas, de todos mis pecados. Creo que resucitaste para declararme inocente de toda culpabilidad. Perdóname una vez más, límpiame con tu sangre, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Siga orando con sus propias palabras. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.